Hola amigos, bienvenidos a una nueva clase de este curso de inglés para principiantes. En esta oportunidad he traído para ustedes el presente continuo. Así que sin más preámbulo, empecemos. El presente continuo es un tiempo verbal que lo utilizamos o que se usa para expresar que una acción se está llevando a cabo en un tiempo determinado, en el momento en que lo estamos diciendo. Por ejemplo, en este momento yo estoy explicando el presente continuo. Si te fijas en esa oración, yo dije lo que estoy haciendo. Y si te fijas, el verbo explicar lo pronuncié y dije explicando. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Yo puedo decir que en este momento tú estás viendo el video. Estás observando el video. Fíjate, el verbo es ver, es observar. Y dije viendo, dije observando. Es la acción que estás llevando a cabo. Entonces, en el presente continuo te puedes dar cuenta que los verbos tienen la terminación yendo o ando. ¿Ok? El verbo explicar y dije explicando. Yo voy a mostrarte cómo puedes hacer que o expresar en inglés esa terminación yendo o ando en el verbo. Fíjense, acá el verbo en inglés debe agregársele una ing al verbo, al final. Vean acá. Tengo 6 verbos. Tengo el verbo study, el verbo explain, el verbo watch, el verbo drive, run and play. Con la imagen puedes tener una idea de lo que significa cada uno. Tenemos el verbo estudiar, el verbo explicar, el verbo ver, el verbo manejar, el verbo correr, el verbo jugar o tocar. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que diga estudiando, explicando, viendo, manejando, corriendo o jugando o tocando? Al verbo hay que agregarle ing, como se muestra acá. Fíjate que acá ahora dice al verbo estudiar, se le agrega ing al final y ahora se pronuncia studying y estoy diciendo estudiando. El verbo explicar, explaining, watching, driving. Fíjense que cuando el verbo termina en una vocal, esa vocal la eliminamos y luego le agregamos la ing que ahora dice manejando, driving. Ahora, en estos últimos dos, yo quiero detenerme a dar una explicación que es fundamental porque hay una regla gramatical. Te puedes dar cuenta que en el verbo correr se repite la N y luego es que se agrega ing. ¿Por qué se repite esa letra? Bueno, existe una regla que dice que cuando un verbo tiene una o dos sílabas y a su vez ese verbo termina en consonante como se ve aquí y que esa consonante esté precedido de una vocal y que el sonido sea de consonante. La consonante tiene que sonar como consonante cuando lo pronunciamos. Debemos agregar o repetir esa última consonante y luego es que agregamos la ing. El verbo correr cumple con esas características. Vean, él tiene una sola sílaba, él termina en una consonante y está precedido de vocal. Y cuando yo pronuncio el verbo correr, yo digo run, el final es run, él termina con sonido de consonante. Por lo tanto, repetimos la última consonante que tiene y luego es que le agregamos la ing y decimos running, corriendo. Ahora veamos el verbo jugar. ¿Tiene una sola sílaba? Sí. ¿Termina en consonante? Sí. ¿Está precedido de una vocal? También. Pero ¿qué ocurre? Porque a él no se repite, porque cuando lo pronuncio, se pronuncia play. Si se fijan, el final es sonido de vocal. Play y a pesar de que se escribe con una consonante, su pronunciación final es de vocal. Y como no cumple con las dos características, simplemente se le agrega ing y no se repite nada. Solamente se va a repetir la última
consonante cuando tenga el verbo una o dos sílabas. Eso sería lo primordial, lo primero. Y luego que él termine en una consonante y que cuando pronunciemos esa consonante, ese verbo al final tenga sonido de consonante. Y que también la consonante esté precedida de una vocal. ¿Ok? Porque si se fijan, el verbo watch es un verbo que tiene una sola sílaba, watch, pero él termina consonante y está precedido de otra consonante. Por lo tanto, aquí no repetimos nada. Simplemente le agregamos ing. Esa es la regla. Hay que tenerla presente para que puedas escribir correctamente los verbos con ing. Ahora vamos a ver cómo está estructurada una oración en inglés en el presente continuo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el orden? Fíjense, la oración debe tener primero el sujeto. En este tiempo verbal vamos a utilizar el verbo to be. En este caso sabemos que el verbo to be es el am, el are y el is en presente. Luego viene el verbo con ing, que es el que hemos estado estudiando acá y viendo cómo se forma. Y por último el complemento, que en algunos casos es opcional. Vamos a ver la conjugación y vamos a ver unas oraciones. Por ejemplo, yo puedo decir I am, estoy conjugando y digo I am, o con la contracción que uno pronuncia I'm, y hasta allí, hasta ese momento estoy diciendo yo estoy. Es importante que sepas que el verbo to be en este tiempo verbal solo asume el significado de estar. Como vimos en clases anteriores, el verbo to be tiene dos significados, ser y estar. Lo utilizamos para describir personas y por eso tiene el significado de ser o de estar. En este tiempo verbal, él solo va a significar estar. Entonces, hasta aquí yo digo I am o I'm y estoy diciendo yo estoy y luego pronuncio un verbo con ing. En este caso podría decir studying y estoy diciendo estoy estudiando o estoy jugando, corriendo, manejando, viendo, explicando, comiendo, cualquier verbo con ing. Y de esa manera estoy dando a entender una acción que yo estoy realizando. ¿Ok? En el ejemplo que se me ocurrió utilizar acá, coloqué explaining. I am explaining the class. I'm explaining the class con la contracción. Y como se pueden dar cuenta, tiene el orden. Fíjense, aquí está el sujeto, luego el verbo to be, en este caso el am porque se conjuga con este pronombre personal, luego el verbo con ing y el complemento. Y si te fijas, las letras azules en español tiene el mismo orden, fíjate. Tiene el sujeto, aquí está el equivalente al verbo to be, aquí está el verbo con ing, aquí tenemos el artículo que forma parte del complemento y aquí está el sustantivo. Tiene el mismo orden en español y en inglés. Es fácil de aprender. Simplemente debes saber cómo formar el verbo con ing y la explicación te la di hace un momento. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Puedo decir you are o puedo decir your con contracción, luego el verbo con ing y el complemento. You are watching the video. Tú estás viendo el video. También podría significar usted está viendo el video o ustedes están viendo el video. Veamos otro ejemplo. Podemos decir we are. Nosotros o nosotras estamos studying English. Nosotros estamos estudiando inglés. We are studying English. We're studying English con contracción. ¿Ok? Vamos a ver otro. They are o they're con la contracción. Ellos están o ellas están playing baseball. They are playing baseball. Ellos están jugando béisbol. Vamos a ver otro. She is o she's con la contracción. She's smoking. Ella está fumando. He is. He's con contracción.
y puedo colocar acá working. He's working. Él está trabajando. Y por último, it is o it's running too fast. It is running too fast. Está corriendo demasiado rápido. Así de simple. El orden de este tiempo verbal es igual al del español. Hay que tener presente que esa terminación yendo o ando la hacemos agregándole ing al verbo y tomando en consideración la regla que acabo de explicar. Ahora vamos a ver cómo puedes hacer oraciones negativas en presente continuo. Para hacer una oración negativa, para negar en el presente continuo, simplemente tenemos que agregarle la negación al verbo to be, tal como se puede observar acá. Fíjense que el orden sigue siendo el mismo. El sujeto, el verbo to be, pero en este caso debemos agregarle la negación. Y de esa manera ya estaríamos diciendo una oración negativa, porque eso consiste en negar, decir que no. Vamos a ver unos ejemplos. I'm not smoking. Yo puedo decir I'm not o pronunciar como lo pronuncié anteriormente, sin la contracción y decir I am not. I'm not smoking. No estoy fumando. Aquí está la negación. Vean que tiene la estructura. Aquí está el sujeto. Acá está el verbo to be, la negación, el verbo con ing y en este caso el complemento, la oración no tiene complemento, fue opcional. Vamos a ver otro ejemplo. My friends aren't playing in the park. Aren't. Vean que en este caso estoy usando una contracción. Podemos negar con contracción el are. Y utilizo el are porque estamos hablando de varias personas. My friends. Son varios. Mis amigos. Por lo tanto debemos usar el are. Niego y digo aren't. Ese sonido, así se pronuncia esta N apóstrofe T. Ponemos nuestra lengua detrás de nuestros dientes, hacemos la intención, queremos soplar aire, pero lo detenemos, hacemos así, y luego lo soltamos de manera repentina y hacemos el sonido. Aren't. My friends aren't playing in the park. Mis amigos no están jugando en el parque. Veamos otro ejemplo. My father isn't working on weekends. Vean que tiene el orden sujeto, el verbo to be, en este caso es el is, porque estoy hablando de un hombre, una sola persona. Dice my father, mi papá, un hombre, el verbo con ing y el complemento. Y aquí está la negación. Yo puedo negar con contracción el is y decir isn't, o puedo decir is not. Cualquiera de las dos formas está bien. My father isn't working on weekends. Mi papá no está trabajando los fines de semana. Vamos a ver otro ejemplo. David is not playing the piano. Vean en este ejemplo coloqué el verbo jugar y aquí también para acotar, pues, porque la mayoría de las personas asocian el verbo play con jugar. Y el verbo play también significa tocar. Me refiero a saber tocar un instrumento musical. En ese caso usamos el verbo play también. Para jugar y para dar a entender o para expresar que sabemos tocar o que alguien está tocando un instrumento musical, como es el caso de este ejercicio. Dice David is not playing the piano. David no está tocando el piano. Vean que uso el is porque estoy hablando de una sola persona, estoy hablando de David. David is not. Puedo negar como dije, negando con la contracción, haciendo isn't, o sin la contracción y digo is not, que esta vendría siendo la manera formal de hablar. Vamos a ver otro ejemplo. You're not doing the exercises in class. Vean, tiene la estructura, uso el are porque estoy utilizando el you, y como el you tiene un significado en plural que es ustedes, por eso debemos utilizarlo con el are. You are not doing the exercises in class. Tú no estás haciendo los ejercicios en clase. Así negamos, simplemente le colocamos la negación al verbo to be. Y si te fijas, tiene el mismo orden que en español. La única diferencia es que en inglés, cuando negamos, pronunciamos esa negación luego del verbo estar.
mientras que en español la decimos antes. Aquí decimos tú no estás. Y en inglés decimos you are not. Fíjense que el not está después del verbo estar y en español lo decimos antes. ¿Ok? Pero del resto, el verbo con ing, aquí está el artículo y el resto de la oración. Y es el mismo orden que en español. Vamos a ver otro ejemplo. My mother isn't buying the vegetables on Saturdays. My mother isn't buying the vegetables on Saturday. Mi mamá no está comprando las verduras los sábados. Vean que tiene el verbo to be acá, es el is, porque estamos hablando de una sola persona, my mother. Mi mamá, el verbo con ing y el complemento. Así de sencillo. Ahora, vamos a ver cómo puedes formular preguntas, cómo puedes pedir información en presente continuo. Para hacer una pregunta en presente continuo, al igual que en cualquier otro tiempo verbal en inglés, al principio debe ir siempre el auxiliar o el verbo auxiliar para poder formular una pregunta. En este caso, pueden darse cuenta acá que se produce un cambio. Fíjense, ahora tenemos el verbo to be al principio y ahora el sujeto está de segundo. Y luego es que viene el verbo con ing y el complemento. En inglés siempre una pregunta se formula de esa manera. Al principio va el auxiliar del tiempo verbal, el cual estemos expresando, o el verbo auxiliar, que en este caso tenemos el verbo to be. Veamos algunos ejemplos. Vean la estructura, la tiene, aquí está el are, el sujeto, el verbo con ing y el complemento. Utilizo are porque el sujeto es el you. Y la pregunta dice, ¿Are you taking English classes online? La entonación de pregunta. En azul está la traducción como siempre. ¿Estás tomando clases de inglés en línea? Una respuesta a esta pregunta podría ser algo como esto. Una respuesta corta. Yes, I am, que es el equivalente a decir sí. Veamos otra pregunta. En este caso, una pregunta hecha con una palabra interrogativa, también conocidas como WH. Y cuando vamos a hacer una pregunta utilizando las palabras interrogativas como esta, what, también con el where, con el when, con el which, con el why, la palabra interrogativa debe ir aquí al principio. Y luego viene la estructura esta que están viendo acá. Pero la palabra interrogativa va al principio, como se ve en el ejemplo. Vean que aquí está el what y aquí está el verbo to be con contracción, el is, luego el sujeto, your father, y luego el verbo con ing y no hay complemento. Y la pregunta dice, what's your father doing? ¿Qué está haciendo tu papá? Y a este tipo de pregunta nos están pidiendo, con este tipo de pregunta nos piden una información específica y la damos, pues si la sabemos, damos la información. He's working at home. Veamos otro ejemplo. Is your father working now? Vean, aquí está el verbo to be, el sujeto, el verbo con ing y el complemento. Utilizo el is porque el sujeto es your father. Estamos hablando de una sola persona, es un hombre. Y la pregunta dice, ¿tu papá está trabajando ahorita? Is your father working now? Y una posible respuesta puede ser algo como esto. Yes, he's fixing his car. Él está reparando su carro. Veamos otra pregunta. Vean, en este caso tenemos un who. En clases anteriores vimos que con la palabra interrogativa who podemos hacer dos tipos de pregunta, un who subject o un who complement. En este caso acá tenemos un who subject. Si se fijan, la estructura es esta misma, pero no hay sujeto. Está el verbo to be y luego el verbo con ing y luego el complemento y no hay sujeto. Por eso se le conoce como who subject. Who is helping you with your English? ¿Quién te está ayudando con tu inglés? Una respuesta podría ser algo como esta. The teacher Efren Rodríguez, he's teaching it online. El profesor Efren Rodríguez, él lo está enseñando en línea.
Veamos otro ejemplo. Acá tenemos otro who, otra pregunta con who, pero en este caso es un who complement. Vean que están preguntando y cuando hacemos un who complement estamos preguntando con quién. Ahí sí la estructura esta se mantiene y el who va al principio como con las otras palabras interrogativas. Vean que esta dice who are you working with. En este caso usamos una preposición with para poder preguntar con quién. Lo vimos en clases anteriores. Una respuesta a esta sería algo como esto. I'm working with David. Estoy trabajando con David, con David. Veamos una última. El verbo to be, el sujeto, el verbo con ing y el complemento. La pregunta dice, ¿Is your mother buying the food on Saturday? ¿Tu mamá está comprando la comida los sábados? Una posible respuesta a esto podría ser, en este caso, una respuesta corta, pero negativa. No, she's not. Bueno, acá en estos ejemplos traté de colocar una respuesta corta negativa para que veas cómo se hace, una respuesta corta positiva y diferentes respuestas con relación a diferentes tipos de preguntas. Ahora ha llegado el momento de practicar. Vamos a resolver unos ejercicios para que tengas la oportunidad de practicar lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿ok? Bueno, acá he traído para ustedes dos tipos de ejercicios, el ejercicio A y el ejercicio B. ¿Qué vamos a hacer en estos ejercicios? Veamos, el ejercicio A dice, scramble the following words in order to make sentences. Vas a ordenar aquí, en este paréntesis, hay una oración y está desordenada. Debes ordenarla y debes también tener presente qué tipo de oración es. Si es una oración afirmativa, si es una oración negativa o si es una oración interrogativa. ¿Cómo vas a saber qué tipo de oración es? Te puedes dar cuenta acá, mira, el número 1, aquí tiene el not. Por lo tanto, te estoy diciendo que debes ordenar una oración negativa, de acuerdo a la estructura que ya vimos previamente. Coloco las tres formas del verbo to be, pero debes elegir la correcta. Debes utilizar la que tenga la relación de conjugación correcta con el sujeto. ¿Ok? Cuándo debemos usar el is, cuándo debemos usar el are, cuándo debemos usar el am. A eso me refiero, lo hemos visto en clases anteriores. Ve el número 2, aquí hay un signo de interrogación, por lo tanto, esta oración que está acá la vas a ordenar como una pregunta, al igual que el ejercicio número 3. Lo vas a ordenar como una pregunta y esta también es negativa. ¿Podemos hacer una pregunta negativa? Claro que sí. Hacemos una pregunta negativa, lo repito otra vez, cuando necesitamos que nos confirmen una información. Nosotros tenemos una idea de algo, pero no estamos seguros de si es cierto o no. Por lo tanto, preguntamos de manera negativa a otra persona que también maneja esa información y la que creemos que nos puede corroborar lo que tenemos en mente. Y no tienen una respuesta positiva o una correcta o incorrecta, me quiero decir, porque es solo para confirmar una idea que nosotros tenemos. Este ejercicio número 3 es una oración de ese tipo, una oración interrogativa de manera negativa. En el ejercicio número 4 te puedes dar cuenta que no tiene el signo, tampoco tiene la negación, por lo tanto, esta es una oración afirmativa. Ahora, en el ejercicio número B, dice, complete the following sentences with the correct form of the verb in gerund. Vas a completar con este verbo que está en paréntesis, debe ir aquí en el espacio en blanco, pero debes escribirlo de manera correcta con la ing, tomando en cuenta la regla gramatical que expliqué previamente, si tiene una o dos sílabas y saber cuándo se va a repetir la última letra, la última consonante o si no se va a repetir. Lo debes escribir de la manera correcta. Ahora, en este momento, como siempre, te pido, puedes pausar el video, resuelve los ejercicios, luego puedes continuar con el video
Y de esa manera comparas tus respuestas con las mías y ver, ¿tienes alguna duda? Puedes dejarla en los comentarios. Así que bueno, vamos a continuar. Vamos con el ejercicio número 1. Era una oración negativa. Debe quedar de esta manera. Susan isn't cooking the lunch. Vean que aquí está el sujeto. Luego debe ir el verbo to be. Como es negativa, coloco la contracción. Alguien puede escribir is not. De esa manera también es correcto. Lo que no es correcto es escribir not y luego el is. Lo correcto es is y luego el not. O con la contracción, así como está acá. Luego viene el verbo con ing. Y por último el complemento. Susan isn't cooking the lunch. Susana no está cocinando el almuerzo. Vamos a ver el número 2. Is David eating healthy lately? Vean que como es una pregunta, primero debe ir el verbo to be. Escojo el is porque estoy hablando de David. Es una sola persona, es un hombre. Por lo tanto uso el is. Elegí el is entre estos tres. Luego viene el verbo con ing. En este caso es eating, comiendo. Y por último el complemento healthy lately. Sano últimamente. David está comiendo sano últimamente. Veamos el número 3. Otra pregunta. Quedaba de esta manera. Como es una regla gramatical, las preguntas de manera negativa se hacen con contracción. Siempre. No importa el tiempo verbal en que la formulemos, una pregunta negativa se hace con contracción como esta que está acá. Como el sujeto es el you, yo debo usar el are. Porque el you significa tú, también significa usted, pero el you tiene un significado en plural, no lo olviden, significa ustedes. Por lo tanto, hay que utilizar el are. Con la contracción, porque es una pregunta negativa y sería, ¿Aren't you answering the exercises? ¿No estás respondiendo los ejercicios? Veamos el número 4. Era una oración afirmativa y queda de esta manera. Aquí está el sujeto, my sister. Entre las formas del verbo to be, elijo el is porque estoy hablando de mi hermana. Es una chica, una sola. Luego el verbo con ing, cleaning the house. La casa. Ahora, vamos ahora con esta parte que está acá. Vamos a ver cómo quedaban los verbos en gerundio. En el ejercicio número 1, el verbo es drive. El verbo es drive. Es un verbo que termina en vocal. Por lo tanto, aquí no hay que considerar repetir o no. Simplemente se elimina la vocal y luego agregamos ing y queda de esta manera, queda driving. Peter isn't driving his father's car. Pedro no está manejando el carro de su papá. En el verbo wash, es un verbo que tiene una sola sílaba, pero vean que él termina en S, termina en H, y luego es una S la que está precediendo la H. Entonces, acá tampoco tenemos que repetir nada, simplemente agregamos ing y queda de esta manera, queda washing. Mary is washing her clothes. María está lavando su ropa. En el número 3, el verbo es swim. Vean que tiene una sola sílaba, termina en M, precedido de una vocal, la letra I, se pronuncia swim. Acá hay que repetir esa última M y luego le agregamos la ing y quedaría de esta manera, swimming. My friends are swimming in the pool. Mis amigos están nadando en la piscina. Veamos el ejercicio número 4. Es el verbo buy. Tiene una sola sílaba, termina en consonante, pero ocurre como en el caso del verbo jugar. Él termina en consonante precedido de vocal, pero esa pronunciación es pronunciación de vocal. Decimos buy, termina en i, buy. Por lo tanto, acá simplemente hay que agregar ing y queda de esta manera, buying. Paul is buying a new car. Paul está comprando un carro nuevo. Veamos el último ejercicio. El verbo begin tiene dos sílabas, begin,
termina en N. Está precedido de una vocal, sí. Cuando lo pronuncio, begin, termina en sonido de consonante, por lo tanto hay que repetir esa última N y queda de esta manera, beginning. The English class is beginning. Así de simple, jóvenes. De esta manera es como puede y se construyen oraciones en presente continuo. Esto ha sido todo. Espero que te haya servido de ayuda. Si te ayudó, bueno, ya sabes lo que debes hacer. Like, suscribir y compartir. Y bueno, ha sido todo un honor y nos vemos en un próximo video. Bye bye.